Cuba siempre ha sido una isla de secretos guardados bajo el sol abrasador del Caribe. Entre las palmas y el humo de los habanos, surgió una leyenda que pocos se atreven a contar en voz alta todavía hoy. Se trata del supuesto vínculo sentimental entre el comandante Fidel Castro y la guerrillera Vilma Espín. Ella no era una mujer común, sino una figura de una elegancia y una inteligencia que deslumbraba a todos sus compañeros. Muchos dicen que el magnetismo entre ambos era algo que se sentía en el aire puro de la Sierra Maestra. Fidel era el líder indiscutible, un hombre que devoraba el espacio con su sola presencia física y su voz. Vilma, por su parte, aportaba una sofisticación que la guerrilla necesitaba para ser tomada en serio por el mundo. Algunos historiadores sugieren que antes de Raúl, hubo una chispa que nunca terminó de apagarse del todo entre ellos. Es una narrativa llena de sombras, de miradas cruzadas en medio de la dura guerra de guerrillas contra Batista. Los rumores hablan de un amor prohibido que tuvo que ser sacrificado por el bien mayor de la revolución. ¿Fue realmente un romance oculto o simplemente una admiración intelectual profunda entre dos titanes de la historia? En este vídeo vamos a explorar los rincones menos conocidos de esta relación tan sumamente compleja y fascinante. La historia oficial dice una cosa, pero los pasillos de La Habana cuentan otra versión muy diferente y humana. Prepárate para descubrir los detalles de un triángulo amoroso que pudo marcar el destino de una nación entera hoy. Empecemos este viaje por los sentimientos que se escondieron detrás de los uniformes verdes de olivo de la época. Vilma Espín nació en una cuna de oro, lejos de la precariedad que sufría gran parte del pueblo cubano. Era hija de un alto ejecutivo de la destilería Bacardí, rodeada de lujos y una educación refinada en el extranjero. Pero su espíritu rebelde la llevó a abandonar las fiestas de la alta sociedad por el polvo de la lucha. Se convirtió en la mujer más importante de la clandestinidad en Santiago de Cuba bajo el nombre de Débora. Su valor era legendario, transportando armas y mensajes bajo la nariz misma de la policía de la dictadura vigente. Cuando subió a la Sierra Maestra, su presencia fue un choque cultural para los barbudos que vivían entre el fango. Allí conoció a los hermanos Castro, los hombres que cambiarían su vida y la historia del continente para siempre. Fidel quedó impactado por aquella mujer que hablaba varios idiomas y manejaba un fusil con una destreza envidiable. Ella representaba la cara culta y preparada de la insurrección que él tanto quería proyectar hacia los Estados Unidos. La conexión fue inmediata, compartiendo largas noches de discusiones políticas y sueños de una Cuba libre de toda tiranía. Eran dos mentes brillantes que se reconocieron en medio del caos y la incertidumbre de la guerra en la montaña. Pero el destino ya estaba tejiendo una red de compromisos que complicaría cualquier sentimiento personal que pudiera surgir ahí. La lealtad familiar y la disciplina militar pronto entrarían en conflicto con los deseos más íntimos del corazón humano. Vilma se encontraba en el centro de un torbellino emocional que definiría su posición en el futuro gobierno revolucionario. Fidel Castro era conocido por su capacidad de seducción, tanto con las masas como en la distancia más corta. Su historial amoroso es un laberinto de mujeres que quedaron prendadas de su personalidad arrolladora y su visión mesiánica. Sin embargo, con Vilma Espín, la relación parecía tener un matiz de respeto y camaradería mucho más profundo. Ella no era una seguidora más, sino una estratega que cuestionaba y aportaba ideas propias al mando central. Se dice que en la intimidad de los campamentos, la complicidad entre ambos era evidente para todos los presentes. Compartían el café, los mapas y las preocupaciones sobre el futuro incierto de su movimiento revolucionario de 1959. Muchos guerrilleros cuchicheaban sobre la tensión sexual que existía cuando ambos compartían un espacio cerrado en la sierra. Pero Fidel tenía una misión que consideraba superior a cualquier idilio romántico que pudiera distraerlo de su objetivo. Además, su hermano Raúl ya había puesto sus ojos en la bella santiaguera con una determinación muy seria. Raúl era el hombre de confianza, el ejecutor silencioso que siempre estaba a la sombra del gran líder Máximo. Un conflicto por una mujer entre los dos hermanos habría sido catastrófico para la unidad de la guerrilla rebelde. Fidel sabía que debía mantener las distancias,
al menos de cara a la galería y al resto de oficiales. El amor prohibido se convirtió entonces en una asignatura pendiente que se alimentó de silencios y gestos muy sutiles. Fue un juego de ajedrez donde las piezas del corazón se movían con una cautela extrema y peligrosa. La entrada de Raúl Castro en la ecuación cambió radicalmente la dinámica de poder y afecto en el grupo. Raúl se enamoró perdidamente de Vilma, viendo en ella no solo a una compañera, sino a su futura esposa. Fidel observaba este noviazgo con una mezcla de aprobación política y, según algunos, una pizca de amargura secreta. Casar a Vilma con su hermano aseguraba que ella se mantendría dentro del círculo más íntimo y fiel de la familia. Era una alianza perfecta que unía a la burguesía revolucionaria con el liderazgo militar más radical del movimiento. Vilma aceptó el compromiso, convirtiéndose en el gran apoyo emocional de Raúl durante los años más duros de lucha. Pero los rumores de que su verdadero amor era el hermano mayor nunca abandonaron del todo las calles habaneras. Se decía que ella buscaba la aprobación de Fidel en cada decisión importante que tomaba en su vida pública. Por su parte, Fidel siempre le otorgó un estatus especial, tratándola como la verdadera primera dama de la nación. Mientras él cambiaba de pareja constantemente, Vilma permanecía como la constante femenina en el Palacio de la Revolución. Su matrimonio con Raúl fue estable y duradero, pero siempre bajo la sombra imponente de la figura de Fidel. Esta dualidad creó una leyenda de deseo reprimido que ha fascinado a los biógrafos durante más de 5 décadas. La lealtad de Vilma hacia Raúl era incuestionable, pero su devoción por Fidel rozaba lo místico para muchos observadores. Es el relato de una mujer atrapada entre el deber hacia su marido y la fascinación por un líder. Tras el triunfo de la revolución, Vilma Espín asumió el liderazgo de la Federación de Mujeres Cubanas con gran éxito. Desde ese puesto, transformó la vida de millones de cubanas, promoviendo la educación y la igualdad de derechos sociales. Sin embargo, su imagen pública siempre estaba vinculada a las grandes apariciones junto al comandante en jefe Fidel Castro. En los actos oficiales, era Vilma quien ocupaba el lugar protocolario que correspondería a la esposa del presidente del país. Celia Sánchez, la eterna secretaria y compañera de Fidel, se mantenía siempre en un discreto y humilde segundo plano. Vilma era la cara glamurosa, la que recibía a los dignatarios extranjeros con una elegancia que recordaba a su pasado. Fidel confiaba en su criterio ciegamente, consultándole temas que iban mucho más allá de los derechos de la mujer. Esta cercanía alimentaba constantemente las sospechas de un romance que continuaba tras las puertas cerradas de las mansiones. Algunos desertores han contado historias de visitas nocturnas y llamadas telefónicas que duraban horas entre el líder y Vilma. Raúl, por su parte, parecía aceptar esta relación especial con una resignación que muchos calificaban de estratégica y familiar. El poder en Cuba se ejercía como un triunvirato donde los afectos y la política estaban totalmente mezclados entre sí. Vilma era el puente entre los dos hermanos, la mujer que suavizaba las asperezas de un régimen muy militarizado. Pero detrás de la sonrisa oficial, muchos intuían una soledad compartida por un amor que no pudo ser plenamente. El mito del amor prohibido se consolidó como una verdad a voces que nadie se atrevía a confirmar. Los españoles que han visitado Cuba a menudo regresan con estas historias de alcoba contadas por los propios locales. En La Habana, la gente es experta en leer entre líneas y descifrar los gestos de sus gobernantes históricos. Se habla de una cena en los años 60 donde la tensión entre Fidel, Raúl y Vilma fue casi insoportable. Según cuentan, un comentario de Fidel hacia Vilma provocó un silencio sepulcral que duró varios minutos en la mesa. Estos episodios forman parte del folclore político de una isla que vive de sus propios mitos y leyendas urbanas. Vilma representaba el ideal de mujer revolucionaria, culta, valiente, madre y, sobre todo, extremadamente fiel al mando. Pero esa fidelidad tenía dos caras, una pública hacia Raúl y una espiritual hacia el proyecto de Fidel Castro. El comandante nunca se casó oficialmente durante su largo mandato, manteniendo su vida privada bajo un velo de misterio. Vilma fue, para muchos cubanos,
la única mujer que realmente estuvo a la altura intelectual del líder máximo siempre. Su muerte en 2007 dejó un vacío inmenso en la estructura de poder y en el corazón de los Castro. Fidel escribió reflexiones muy emotivas, destacando su papel fundamental en la historia, pero con una distancia siempre muy cuidada. Raúl, visiblemente afectado, despidió a su compañera de vida con honores militares, pero las miradas se centraron en Fidel. El final de Vilma fue también el final de una era de secretos y pasiones ocultas en la cúpula. Hoy, su tumba en el mausoleo del Segundo Frente es lugar de peregrinación para quienes creen en esta historia. La psicología de Fidel Castro era la de un hombre que necesitaba controlar todo lo que le rodeaba totalmente. El amor no era una excepción, y tener a Vilma cerca, pero perteneciendo a su hermano, era un control maestro. De esta manera, se aseguraba la lealtad de ambos y evitaba el escándalo de una relación con una mujer casada. Vilma, por su parte, encontraba en Fidel el estímulo intelectual que quizás el más pragmático Raúl no le daba. Era una simbiosis extraña, un pacto de caballeros y de damas que mantuvo la estabilidad del régimen por años. Los españoles que conocen la historia de la isla suelen comparar este jaleo con una tragedia de García Lorca. Hay elementos de honor, de sangre, de deseo reprimido y de una autoridad patriarcal que lo domina todo siempre. El amor prohibido entre Fidel y Vilma es el ingrediente que humaniza a estas figuras casi de cartón piedra. Nos permite ver que detrás de los discursos de 8 horas, había corazones que latían con fuerza y duda. La revolución cubana no fue solo una cuestión de barbudos disparando fusiles en medio de la densa selva. Fue también una red de afectos cruzados que determinaron quién subía y quién caía en la escala del poder. Vilma Espín fue, posiblemente, la mujer que más cerca estuvo de conocer el alma real del comandante en jefe. Su silencio fue su mayor acto de servicio a la causa que ambos juraron defender hasta la muerte. Imagina por un momento la presión de vivir bajo el ojo público sabiendo que tu verdad es otra distinta. Vilma tuvo que desempeñar su papel de esposa perfecta de Raúl mientras su nombre se vinculaba al de Fidel. Cada vez que Fidel la elogiaba en público, el país entero contenía la respiración analizando el tono de su voz. No era solo un rumor de bar, era una sensación colectiva que impregnaba la vida política de la Cuba revolucionaria. Muchos se preguntan qué habría pasado si Fidel hubiera decidido casarse con ella en los primeros días del triunfo. Quizás la historia de Cuba habría tomado un rumbo menos austero y un poco más abierto al mundo exterior. Pero el sacrificio de lo personal en favor de lo político fue la marca de agua de esa generación. Vilma aceptó su destino con una dignidad que incluso sus enemigos más acérrimos tienen que reconocerle hoy mismo. Fue la guardiana de los secretos de una familia que gobernó la isla como si fuera su propia finca. En España, este tipo de historias de poder y pasión siempre han tenido un eco muy especial y fuerte. Nos recuerda a las intrigas de palacio de otras épocas donde el amor era un asunto de estado puro. La relación entre Fidel y Vilma es el último gran romance prohibido de la era de la Guerra Fría. Un amor que sobrevivió a crisis de misiles, bloqueos económicos y el paso implacable de los años y décadas. A medida que pasaban los años, la relación entre los tres se volvió más institucional y menos emocional en apariencia. Las canas llegaron a las barbas de Fidel y el rostro de Vilma empezó a mostrar el peso de la edad. Sin embargo, la mirada que ella le dedicaba en los congresos del partido seguía siendo la misma de siempre. Era una mezcla de admiración profunda y una complicidad que el tiempo no había logrado borrar para nada. Fidel, por su parte, se volvió más huraño y solitario, pero Vilma seguía siendo su consultora de cabecera absoluta. Raúl se consolidaba como el heredero, pero siempre sabiendo que el corazón de su mujer tenía un dueño compartido. Esta situación no generó una ruptura, sino un fortalecimiento de los lazos de supervivencia mutua entre los tres líderes. La revolución era su hija común, el proyecto por el que habían sacrificado sus propias vidas y sentimientos íntimos. En los momentos de mayor crisis, como el periodo especial, Vilma fue el pilar que mantuvo unida a la familia. Su capacidad para gestionar el descontento interno fue clave para que el régimen no colapsara en los años 90.
Fidel sabía que sin Vilma, el apoyo de las mujeres cubanas se habría desvanecido mucho antes de lo esperado. Ella era el alma de la nación, mientras que Fidel era la voz y Raúl era el brazo ejecutor. El amor prohibido se había transformado en una alianza indestructible que desafiaba a la propia muerte y al tiempo. Muchos biógrafos han intentado entrevistar a los colaboradores más cercanos de Vilma para encontrar la prueba definitiva de su romance. Pero el muro de silencio que rodea a la familia Castro es casi imposible de penetrar para un periodista. Solo quedan los testimonios de aquellos que se exiliaron y que cuentan lo que vieron tras las cortinas. Hablan de cenas privadas donde la complicidad entre Fidel y Vilma dejaba a Raúl fuera de toda conversación real. Hablan de regalos personales que Fidel le traía de sus viajes al extranjero, elegidos con un cuidado muy especial. Estos detalles construyen un rompecabezas donde la imagen final es la de un amor que nunca pudo ser. En España, este tipo de historias nos fascinan porque mezclan el poder absoluto con la vulnerabilidad de los sentimientos. Es la trama de una novela que se escribió con sangre y sudor en las calles de La Habana. Vilma Espín nunca escribió sus memorias, llevándose a la tumba la verdad sobre sus sentimientos hacia el comandante. Quizás fue su último regalo a la revolución, mantener intacta la imagen de los líderes ante el pueblo cubano. Fidel tampoco fue explícito, manteniendo siempre esa caballerosidad revolucionaria que lo caracterizaba en sus relaciones con las mujeres. Pero el mito ya no le pertenece a ellos, sino a la historia y a la imaginación de la gente. El amor prohibido de Vilma y Fidel es ya parte inseparable del ADN de la identidad cubana actual. Es flipante pensar cómo el poder puede llegar a moldear incluso los deseos más básicos de una persona. Vilma Espín tuvo que ser la señora de la revolución mientras su corazón, según dicen, latía por otro. Esta narrativa conecta con nosotros porque todos entendemos lo que significa un amor que no puede ser vivido. En España, tenemos esa vena romántica que nos hace empatizar con estas figuras atrapadas por el destino trágico. No es solo política, es una cuestión de piel, de química y de una lealtad que va más allá. Fidel y Vilma fueron los rostros de una Cuba que ya no existe, una Cuba de ideales y pasiones. Hoy, cuando miramos las fotos antiguas, vemos a una pareja que pudo haber sido y no fue. La mirada de Vilma en la Sierra Maestra es la prueba más grande que tenemos de esa conexión especial. Una mirada que no se puede fingir ni siquiera por la mejor de las actrices de la época. Fidel, con su uniforme siempre impecable, parecía encontrar en ella su igual en inteligencia y en valor personal. Fue un encuentro de almas que la política decidió separar para siempre de una forma muy cruel. Pero como todo lo prohibido, ese amor se volvió eterno precisamente porque nunca llegó a consumarse de forma pública. La muerte de Vilma en 2007 fue el primer gran golpe para el triunvirato que gobernaba la isla. Fidel ya estaba enfermo y Raúl empezaba a asumir las riendas del poder de una forma más oficial. La ausencia de Vilma rompió el equilibrio emocional que había sostenido a los dos hermanos durante décadas enteras. Sin ella, Fidel perdió a su mejor confidente y Raúl a su compañera y gran soporte de vida. El funeral fue un acto de una sobriedad tremenda, reflejando el dolor mudo de una nación que la amaba. Los españoles seguimos las noticias con interés, viendo cómo se desmoronaba la vieja guardia de la Revolución cubana. Vilma se fue sin hacer ruido, manteniendo su elegancia hasta el último suspiro en su cama de hospital. Se dice que Fidel pasó horas solo frente a su féretro en una ceremonia privada y muy secreta. Nadie sabe qué le dijo en esos últimos minutos de despedida antes de que fuera enterrada definitivamente. Quizás fue el momento de pedir perdón por los años de silencios y de sentimientos siempre reprimidos. O quizás fue simplemente un adiós a la mujer que mejor lo entendió en toda su vida pública. Sea como sea, con ella se fue el secreto mejor guardado de la Sierra Maestra para siempre. Su legado en la FMC continúa, pero su historia personal sigue siendo un misterio que nos fascina hoy. Fidel Castro siempre fue un maestro en crear su propio mito personal ante los ojos de todo el mundo. El amor prohibido con Vilma encajaba perfectamente en esa imagen de hombre que lo sacrifica todo por Cuba.
No podía permitirse una vida familiar normal porque él era el padre de todos los cubanos de la isla. Vilma aceptó ese juego y se convirtió en la madre de la revolución, siempre al lado del padre. Esta construcción simbólica fue muy poderosa para mantener el control social durante los años más difíciles del régimen. El pueblo veía en ellos a una familia idealizada, a pesar de que la realidad fuera mucho más turbia. Raúl aceptó su papel de marido devoto, consciente de que su lugar en la historia estaba asegurado así. En España, analizamos esto con una mezcla de escepticismo y de admiración por la puesta en escena política. Es una lección de cómo se puede gestionar la vida privada para que sirva a los intereses del Estado. Vilma fue la actriz principal de este drama que duró casi medio siglo sin interrupción ni descanso. Su amor por Fidel, fuera real o platónico, fue el motor que la mantuvo en la primera línea. Sin esa motivación interna, quizás habría abandonado la lucha mucho antes de lo que lo hizo finalmente. Su figura sigue siendo un ejemplo de resistencia y de una entrega absoluta a una causa superior. Hablemos de la influencia de Vilma en las decisiones de Fidel, que fue mucho mayor de lo que se cree. No era solo una relación de afecto, sino de una asesoría política del más alto nivel posible hoy. Vilma suavizaba la imagen autoritaria de Fidel ante las delegaciones extranjeras que visitaban con frecuencia la isla caribeña. Ella introdujo temas de igualdad y de derechos que de otro modo habrían sido ignorados por los barbudos. Su amor prohibido le daba un acceso directo al oído del líder que nadie más tenía en Cuba. Podía decirle verdades incómodas a Fidel sin miedo a las represalias que otros generales sí que temían. Esta dinámica permitió que la revolución tuviera una cara un poco más humana durante sus primeras décadas de existencia. El magnetismo entre ambos no era solo físico, era una sintonía de visiones sobre cómo transformar la sociedad. Fidel la respetaba de una forma que nunca respetó a ninguna otra mujer que pasó por su vida. Esa es la verdadera esencia de su relación, una mezcla de pasión reprimida y de una colaboración política total. España ha sido testigo de esta historia a través de sus vínculos culturales y familiares con la isla. Muchos españoles de origen cubano todavía cuentan estas anécdotas en las reuniones familiares con mucha nostalgia y respeto. La historia de Vilma y Fidel es, en definitiva, la historia de una Cuba que amamos y odiamos. ¿Qué queda hoy de aquel amor que nació entre las balas y el olor a pólvora de la sierra? Queda el recuerdo de una mujer que supo ser más que una sombra en un mundo de hombres. Vilma Espín es hoy una figura central en el panteón de héroes de la Revolución Cubana oficial. Su supuesta relación con Fidel es el toque de humanidad que la gente necesita para conectar con ella. En un mundo tan cínico como el nuestro, la idea de un amor prohibido nos resulta reconfortante. Nos dice que incluso los líderes más poderosos y temidos son esclavos de sus propios sentimientos internos. Fidel y Vilma vivieron una historia que hoy sería carne de serie de televisión en cualquier plataforma digital. Pero para ellos fue su realidad diaria, una realidad marcada por el sacrificio y la lealtad familiar constante. La figura de Raúl Castro, a menudo ignorada, cobra una importancia vital como el vértice necesario de este triángulo. Su silencio y su paciencia son también parte fundamental de esta narrativa que hemos analizado con tanto detalle. Cuba sigue siendo esa isla de secretos donde la verdad se esconde tras una sonrisa y un café. El amor prohibido de Vilma y Fidel es la metáfora perfecta de una revolución que lo quiso todo. Un proyecto que buscaba cambiar el mundo, pero que no pudo cambiar las leyes del corazón humano. Es fascinante cómo los mitos sobreviven incluso cuando los protagonistas ya no están físicamente entre nosotros en la Tierra. La historia de Vilma y Fidel ha sido heredada por una nueva generación que busca respuestas en el pasado. Se escriben libros, se hacen documentales y se debate en los foros sobre lo que fue verdad. Algunos ven en este amor prohibido la prueba de que el sistema cubano era una gran mentira personal. Otros ven la prueba definitiva de una entrega total a una causa que consideraban sagrada y superior. Lo cierto es que la figura de Vilma Espín sigue brillando con una luz propia muy especial. Fue una mujer que rompió moldes en una época donde las mujeres apenas tenían voz en la política.
Su relación con Fidel, sea cual sea su naturaleza real, la colocó en el centro del huracán. Supo navegar esas aguas turbulentas con una clase y una determinación que son dignas de todo estudio. En España, valoramos esa capacidad de resistencia ante la adversidad y ante las presiones sociales y políticas. La historia de Amor Prohibido es el envoltorio perfecto para una vida dedicada por completo a la lucha. Vilma y Fidel son los amantes eternos de una revolución que se niega a ser olvidada por el tiempo. Sus nombres irán siempre unidos en la memoria de aquellos que sueñan con una historia diferente hoy. Casi al final de este relato, nos damos cuenta de que la verdad absoluta es lo de menos. Lo que importa es el impacto que esta leyenda ha tenido en la cultura y en la política. El amor prohibido de Vilma y Fidel es un símbolo de las contradicciones de la condición humana. Nos muestra que el poder no es suficiente para llenar todos los vacíos que tiene una persona. Incluso con el control total de un país, Fidel no pudo tener lo que quizás más deseaba. Vilma, con todo su prestigio y autoridad, tuvo que vivir una vida que no era totalmente suya siempre. Esta melancolía impregna cada rincón de la historia oficial de la Cuba de los hermanos Castro hoy. Es una historia que conecta con el alma de los españoles por su dramatismo y su pasión contenida. No es una simple anécdota de alcoba, es el motor emocional de un proceso histórico que cambió el mundo. Vilma Espín y Fidel Castro seguirán siendo los protagonistas de este romance que nunca se confirmó oficialmente jamás. Su amor prohibido es el secreto que hace que la revolución cubana siga siendo un tema fascinante ahora. La historia los juzgará por sus actos políticos, pero la gente los recordará por sus sentimientos más ocultos. Un amor que nació en la montaña y que murió en el palacio, rodeado de gloria y silencio. Espero que este recorrido por la vida de Vilma y Fidel os haya resultado tan apasionante como a mí. Hemos intentado desgranar los mitos y las realidades de una relación que marcó a fuego a toda Cuba. La política y el amor son dos fuerzas que, cuando se juntan, crean historias realmente inolvidables y potentes. Gracias por haberme acompañado en este análisis lineal y detallado de 18 párrafos sobre este gran misterio. Es importante conocer estas narrativas para entender que la historia está hecha de personas de carne y de hueso. No olvidéis suscribiros para seguir descubriendo más secretos de los líderes que han dado forma a nuestro mundo. Dejad vuestros comentarios sobre qué pensáis de este supuesto amor prohibido entre el comandante y la guerrillera santiaguera. ¿Creéis que fue real o solo una invención para humanizar a las figuras del poder cubano de entonces? Vuestra participación es vital para que sigamos explorando juntos los rincones más oscuros y fascinantes del pasado histórico. Ha sido un placer compartir este tiempo con todos vosotros, amantes de la historia y de los secretos. Cuidaos mucho y seguid buscando siempre la verdad que se esconde detrás de las versiones oficiales del poder. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo para seguir contando lo que otros prefieren callar hoy mismo. Un saludo muy fuerte a toda la comunidad y hasta la próxima entrega llena de nuevas sorpresas.